La actitud adecuada es lo que se nos dice a nosotros que debemos hacer. Debe hacer esto, debe hacer esto, debe hacer lo otro. La reacción adecuada es la que genera el espíritu sobre las personas, ¿sí? Y, y creo que a veces se le da más valor a la actitud de las personas que al efecto que tiene el espíritu y la palabra sobre las personas. Sí, estos personajes son ejemplos de lo que es ser un discípulo, pero de lo que se logra llegar a ser por medio del espíritu, ¿sí? No de las cosas que yo debo hacer para lograr llegar a ser, ¿sí? Es diferente, es lo que yo logro hacer por medio del espíritu, no lo que yo hago para llegar a ser discípulo, ¿sí? Es diferente. Anoche lo decía el pastor Juan Ricardo, decía, si usted es discípulo, usted hace discípulos. Y eso es un efecto, eso es una condición. Eso no es, entonces si yo quiero ser discípulo, entonces me toca ser discípulo. No, no es así. Eso es algo que se va generando en una persona que es el deseo por, pero en la medida que no está en el proceso, pues ese tipo de cosas van llegando. Alguna vez pues le escuché a Pipe que me decía, es que la palabra dice que el siervo de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra, lo dice la Biblia, y no lo dice así en realidad. Dice que la palabra de Dios nos prepara para hacer toda buena obra, ¿cierto? Que ese es el propósito de la palabra. No que yo tengo que estar preparado para todo lo que diga la palabra, sino que la palabra me prepara a mí para hacer todas las buenas obras, ¿sí? Es diferente el efecto. Somos la consecuencia del efecto del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nosotros. No somos nosotros los que decidimos actuar de una manera sobrenatural, como por ejemplo Simón el mago, que fue el que acabamos de leer en esos primeros versículos del capítulo 8, donde le decía, yo quiero también hacer eso mismo, ¿cierto? ¿Y cuánto hay que dar? ¿Y cómo hay, cuánto hay que pagar? Y para yo hacer lo mismo con los demás. No, eso no es así. Ellos le dicen, ni se le ocurra pensar que el poder de Dios se puede comprar, ¿sí? Que perezca usted y su dinero si el poder de Dios se puede comprar. Porque la palabra dice que el Espíritu reparte esos dones conforme a Él le parece, ¿sí? Es decir, es voluntad de Dios darnos, los dones son regalos, ¿sí? Es decir, voluntariamente Dios los da. Entonces es un proceso y forzar eso es un error, pero también dejar de estar en el proceso es un error, ¿sí? Hay que estar ahí y Dios decide en qué momento le va dando a cada uno, en la medida de su diligencia, obviamente, y de sus intenciones, de su corazón, de qué tan dispuesto está, qué tan comprometido está, Dios le va dando a uno. La palabra dice que si un padre, si un hijo le pide a su padre que le dé pan, acaso le dará una serpiente, ¿cierto? Dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu a quien se lo pida? ¿Sí? Dará el Espíritu a quien se lo pida. Entonces es cuestión de eso, la intención del corazón, solo Dios la conoce y Él es el que va dando el fruto. Por eso es el fruto del Espíritu Santo, porque Él lo da. ¿Sí? Eh, y es honesto uno reconocer en qué estado está uno y decir, sí, yo tengo mi debilidad en eso, me falta esto, a veces no me gusta ir, a veces no me comprometo, a veces no lo hago, a veces no me dan ganas. Esa es la condición natural que Dios describe en la Biblia, que es lo que somos nosotros. Eso no debe sorprendernos, Dios lo sabe y nos describe tal cual, nos conoce mejor que nosotros mismos y nos describe en la Biblia. Realmente cuando uno lee la Biblia es la que lo lee a uno y le dice a uno, vea, usted es así, usted es así, usted es así, usted es así. Y uno dice, sí, ¿cómo es que me conoce tanto más de lo que yo me conozco, ¿cierto? Y ella misma le va dando a uno la respuesta de cómo actuar para uno poder mejorar una cantidad de cosas. Listo, son las 6:20. Arranquemos. Vamos a, vamos a arrancar entonces. ¿Está lista Laurita y Angie? ¿Sí? Sí, sí. Que estoy anotando unas frases que me gustaron que usted acaba de decir. Ok, muy bueno que esté atenta ahí, Angie. Le recomiendo que si no pueden estar en los estudios, se vean los videitos del día anterior para que podamos mantener la continuidad en la temática, ¿sí? Ayer vimos el capítulo 8, terminamos el capítulo 7, empezamos el 8, desde el 1 hasta el 25, ¿sí? En las dos primeras partes vimos cómo Saulo, el hombre sobre el cual pusieron la ropa
de Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia. A los pies de Saulo pusieron sus ropas y Saulo estuvo pues de acuerdo con su muerte. Cómo Saulo empieza a perseguir a la iglesia, ¿sí? Vimos el tema de la predicación del evangelio evangelio en Samaria, por medio de Felipe, ¿sí? Quien después de haber sido dispersados, porque Pablo había empezado a perseguir la iglesia, entonces ellos fueron dispersados y Felipe llegó hasta Samaria y allá predicó el evangelio. Hay un buen detalle ahí respecto a ese pasaje que ayer pasamos por alto, y es que Felipe, bueno, Felipe no, en realidad no es el centro, sino el evangelio es predicado en Samaria, ¿sí? Ya hemos, no sé si hemos escuchado acerca de la rivalidad que existía entre judíos y samaritanos, ¿sí? Era una rivalidad muy fuerte, casi como lo que hay ahorita con los venezolanos y con algunas personas, ¿cierto? Que dicen, no, mejor dicho, sáquenlos de aquí, que una cantidad de cosas, el tema de la xenofobia, pero era muy, muy fuerte. Hay una palabra con la que los describían y era, los judíos los describían como Perrillos. perros, ¿qué? ¿Cómo les decían? Pues los perrillos también, ¿no? Como... Sí, como, no recuerdo la otra frase, pero los calificaban de eso, perros, ¿cierto? Pero no la connotación que tiene en ese momento un perro para nosotros en nuestra cultura, que el perro casi que es más importante que un miembro de la familia. Mejor dicho, un perro le quita el puesto a uno en el mueble, ¿cierto? Cuando llegan a censar a una casa es el perro y cuántos miembros más, ¿cierto? Es prácticamente un miembro muy importante. En ese tiempo un perro tenía un calificativo semejante al de las ratas en este momento para nosotros, al de los roedores. Eran animales impuros y mantenían una cantidad de infecciones, entonces no eran animales domésticos. Entonces de esa forma calificaban a los samaritanos. El hecho de que ahorita Felipe vaya a predicar el evangelio, ¿cierto? En Samaria, habla de que ya había habido una transformación, un cambio por medio de lo que había pasado con Jesucristo y la mujer samaritana en el pozo, ¿sí? Esta mujer, recordemos la historia, que se encuentra con el Señor Jesucristo, él le dice una cantidad de cosas que solamente ella debería saber, y ella lo reconoce a él como el verdadero Mesías. Incluso hay una revelación que lo escuchamos alguna vez en un grupo, Marilyn nos comentó el término, se llama la revelación mesiánica, ¿sí? Es el único pasaje en el que Jesucristo explícitamente dice que Él es el Mesías. Se llama revelación mesiánica. Cuando la mujer le dice, es que nuestros padres, es cierto, vinieron a recoger agua en este pozo, ¿cierto? ¿Acaso eres tú más grande que nuestros padres? ¿Cierto? Nosotros esperamos la venida del Mesías, y él le dice, es con quien tú hablas, ¿sí? Decir, yo soy el que esperaban. Se llama revelación mesiánica. En ningún otro pasaje Jesucristo dice, yo soy el Mesías, el que era, el que no más. De resto lo dice así como entre líneas, el yo soy. Es cierto, ustedes qué dicen, muy bueno, sí, no, aprobado o descalificado a algunos, pero directa y explícitamente solo lo dice allí. Entonces, después de que esta mujer va a Samaria y le dice a sus compañeros, a sus vecinos, toda la gente del pueblo, que había hablado con un hombre que parecía ser el Mesías, pues mucha gente se convirtió, dice que Jesucristo estuvo allí en Samaria y que les predicó y les enseñó la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces el hecho de que Felipe predique el evangelio en Samaria habla de que ya la gente tuvo una transformación y entendían de que el personaje del que les iban a hablar, realmente ellos ya lo habían conocido. Si eso no hubiera pasado, difícilmente hubieran podido escuchar a Felipe, ¿sí? Porque había una rivalidad tan grande que hasta el momento de Jesucristo no se había desvanecido, ¿cierto? Entonces, así empieza el capítulo, la siguiente historia de ese mismo capítulo, el capítulo 8, a partir del versículo 26. Se titula Felipe y el etíope, ¿sí? Para que lo busquen en sus Biblias, versículo 26. Felipe y el etíope. Regálenme un momento. Bueno, vamos a leerlo, y dice así: Felipe y el etíope, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos los tesoros,
y había venido a Jerusalén para adorar, y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Dice así, versículo 33. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? Ese era el pasaje que estaba leyendo el etíope. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Listo? Aquí vemos entonces la historia de Felipe y el etíope. Primero, una de las enseñanzas es que hay una historia que habla acerca de, de la reina de Saba y el señor Salomón, ¿sí? Y algunos se preguntan cómo fue que llegaron las escrituras, algunas copias de las escrituras hasta África, ¿sí? Lo que cuentan algunos historiadores, algunos teólogos, es que por medio de la relación que hubo entre esta señora y Salomón, a partir de ahí pudo haberse producido una exportación de las copias de las escrituras hasta África, ¿sí? Sin embargo, digamos que esas son posturas que no podríamos definir con claridad. El asunto es que el etíope en ese momento tenía un rollo del profeta Isaías y lo venía leyendo en su carruaje. Y algo bien interesante allí es que él dice, Felipe le pregunta que si entiende lo que él está leyendo, ¿sí? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y esta es una enseñanza para nosotros como iglesia. Gordo. ¿Cuánto me va a demorar? Por ahí unas 5 horas. Me va a demorar 5 horas. Entonces, eso es un llamado para nosotros como iglesia, ¿sí? La gente a veces tiene de pronto acceso a la escritura, pero dice: yo no me pongo a leer eso porque me enloquezco, ¿cierto? Sí lo hemos escuchado. Y realmente yo no conozco a nadie que por medio de la Biblia se haya vuelto loco. Yo personalmente no. Pero la gente tiene ese prejuicio, ¿cierto? De que si leen la escritura se van a volver locos. Y qué miedo eso de Apocalipsis, y qué miedo todas esas profecías que hay ahí, y una cantidad de cosas. Pero el llamado para nosotros, que podemos tener acceso a la escritura y quien nos la explique, es que nosotros debemos hacer lo mismo con los demás, explicarles de qué se trata el asunto, cómo funciona, cuál es el buen mensaje de Jesucristo, cómo es el mensaje de salvación. Y como le explicaba el pastor Juan Ricardo anoche, la forma de saber si alguien sí puede recibir el evangelio es porque esa persona está dispuesta ¿sí? Está dispuesta a escucharlo. Cuando la persona simplemente se genera una barrera y dice: no me interesa, y su religiosidad y su fanatismo, esa persona no está preparada. Cuando la persona tiene tantas barreras, simplemente no está preparada. Dios todavía le falta procesar un poco a esa persona con una cantidad de situaciones hasta que la persona diga: yo necesito algo en mi vida, ¿cierto? Y yo tengo, digamos, que un testimonio muy cercano, y es el caso de mi hermano, porque
hace unos años, ya varios años desde que yo empecé en Creaditos, asistiendo nada más, en algún momento yo ya sentí como, empecé a sentir como el deseo de empezar a enseñar, a compartir lo que sabía, lo poco que sabía, y en algún momento pude sentarme con mi hermano, ¿cierto? Y le compartí algunas cosas y él sí, como que eso, es decir, estaba receptivo ante algunas cosas, pero yo creo que eso es natural en cuanto a la palabra de Dios. Hay como cierta afinidad o cierta expectativa cuando la gente escucha que se va a hablar de la palabra de Dios, porque eso llama la atención, porque eso es bonito, porque eso es agradable, porque eso, uy, es como reconforta, como que da esperanza. Pero no quiere decir que yo me vaya a comprometer, ¿cierto? Yo lo escucho, pero hasta ahí, ¿cierto? Y por eso el tema de las multitudes, cuando Jesucristo predicaba la palabra, dice que le predicaba a multitudes, pero finalmente se reunía con su grupo íntimo y a esos eran los que les compartía el significado de sus enseñanzas, ¿cierto? Él alimentaba a muchos y eso era un show, el maestro va a hacer señales, va a predicar, va a dar sabiduría, va a dar unas enseñanzas brutales, pero realmente la Biblia no dice que se convertían muchos en cuanto al tema de Jesucristo, ¿cierto? Muchos lo seguían, y eso es una cosa, a que muchos se convertían. Caso contrario, lo que sí vimos en el libro de los Hechos, cuando predica Pedro, cuando predica Felipe, cuando predica más adelante Pablo, miles y miles se convertían, ¿cierto? No porque el Señor no tuviera el poder, sino porque en ese momento el pueblo todavía necesitaba ser procesado para poder empezar a recibir un mensaje de parte de Dios. Anoche Rubén me preguntaba por qué es que Felipe fue a predicar a Samaria y dice la palabra que después enviaron a Pedro y a Juan a que oraran por ellos, a que les impusieran manos, porque ellos todavía no habían sido bautizados en el Espíritu, ¿sí? Si solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, les agradezco a los compañeros que muteen sus micrófonos. Y a mí realmente lo que primero se me venía a la mente es que para bautizarme yo en el nombre de Jesucristo solo necesito fe, solo necesito creer, ¿sí? Es decir, eso es una decisión mía. Pero para recibir el Espíritu Santo, eso es una decisión de Dios. Y Dios decide en qué momento hacerlo. No dice la Escritura cuánto tiempo pasó desde que Felipe predicó el Evangelio hasta el momento en que Juan y Pedro fueron a orar por ellos, a imponerles manos para que recibieran el bautismo del Espíritu, ¿sí? Entonces eso habla de que primero la gente necesita ser procesada, necesita empezar a digerir el alimento más blando, para poder luego empezar a recibir el alimento sólido, ¿sí? Primero yo creo, y eso es se conoce como un paso de fe, el tema de bautizarme, de creer en el Señor, de reconocerlo como mi Señor y Salvador, pero en la medida en que yo persevero con eso, que no se volvió simplemente un ritual más para mí, entonces yo empiezo a perseverar en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios y empiezo a obedecer lo poco que conozco. Y en ese proceso, entonces es que empiezo a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces dice la palabra que luego Pedro y Juan fueron y que oraron por ellos, les impusieron manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Listo? El asunto con mi hermano es que durante ese tiempo les estuve hablando de algunas cosas y bien, fue receptivo hasta un punto y luego no volvió a pasar nada. Años, literalmente años. Hace poco, realmente después de estar en una situación un poco compleja para él, de alguna forma empecé a hablarle, ¿sí? Compartirle algunas cosas, un mensaje de esperanza, de que no se angustiara tanto, de que buscara de Dios, y una cantidad de cosas, y realmente me pude dar cuenta que él no tenía ninguna barrera con Dios. Él dice, yo tengo una relación con Dios. Dios me ha concedido muchas cosas de las que yo tengo ahora. Dios me dio este negocio porque yo se lo pedí. Yo le dije a Dios que no quería ser más empleado y Dios me permitió montar esto. Yo le dije a Dios que quería esta esposa y me la concedió así. Él me ha concedido muchas cosas, pero realmente él veía a Dios y lo conocía era por su mano, pero no lo conocía por su imagen, ¿sí? Y luego cuando empezó a escuchar de la palabra de Dios y el significado y lo que Dios quería realmente para él y cómo lo que él lo que él concebía como si hubieran sido favores o regalos de Dios para su vida, en este momento le estaban generando problemas.
Y en este momento era lo que le estaba generando el estrés. Y uno decía, ¿cómo es que si usted dice que Dios le dio estas cosas, en este momento eso es lo que lo tiene mal? Si Dios es un padre bueno, imagínese un padre bueno dándole algo que le va a hacer daño a su hijo, ¿sí? Simplemente porque su hijo se lo pidió de manera caprichosa. Reevaluemos un poquito eso. Entonces, cuando empezamos a analizar un poquito más a profundidad ese tipo de cosas, nos dimos cuenta que habían cosas que realmente no era Dios el que se las había dado y que realmente esa relación que él tenía con Dios no era una relación, porque era simplemente él, dame, dame y dame. Y una relación no fluye en ese sentido, una relación es en doble sentido, ¿cierto? Nos comunicamos, es decir, que yo lo escucho y usted me escucha. Yo le doy y usted me da. Yo me esfuerzo y usted se esfuerza. Es en ese sentido, ¿sí? Una relación unilateral cansa a cualquiera, ¿cierto? Y Dios realmente no quiere que nosotros le busquemos tanto por su mano, porque además de eso Él puede dar, porque es un Dios bondadoso y generoso, dueño de todo, sino que lo busquemos por su rostro, es decir, por su imagen, por lo que Él es, por su naturaleza, por sus atributos. Y en ese momento empezó a ser receptivo a la palabra de Dios y ahorita ya está en una iglesia, ya estudia la palabra de Dios, ya asiste a un grupo y ha tenido una transformación total y ya en este momento cuando me habla es a preguntarme cosas de la Biblia. Y eso es una cosa asombrosísima para mí, el poder ver eso en alguien de mi familia, ¿cierto? Ese es el llamado que nos hace en ese pasaje, una de las tantas partes en las que la Biblia nos hace un llamado a que nosotros enseñemos la palabra de Dios. En el momento que usted considere, abra su boca, abra su boca, abra su boca. La palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré, le dijo a Moisés. Porque realmente no se trata de lo que nosotros decimos, porque no somos nosotros los que convencemos a nadie. Si usted cree que yo hablándole aquí es el que lo está convenciendo de que siga al Señor, de que lo obedezca, de que estudie la palabra, de que persevere en los caminos de Dios, tiene una percepción errada. Si bien es a mí, es a quien me escucha, Dios es, y por medio de ese Espíritu Santo es el que se encarga de convencernos de, como dice la palabra, de justicia, juicio, de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Él es el que se encarga de convencernos. Nosotros simplemente somos los mensajeros, pero el mensaje no es nuestro, ¿sí? El mensaje no es nuestro, simplemente somos los mensajeros. Entonces ese es el llamado en esa primera parte. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Damos la bienvenida a Luisa, que ya se conectó, y a Naife, que también se conectó. Ok, avancemos entonces. En el versículo 33 nos damos cuenta que el etíope estaba leyendo un pasaje que está en el rollo, pues en el libro del profeta Isaías, donde habla acerca, donde describe realmente la forma en que Jesucristo iba a morir en la cruz, ¿sí? Y el etíope queda asombrado porque él dice, bueno, esa es la descripción del Mesías, pero ¿quién es? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo va a llegar? ¿Cuándo es? Y dice la palabra que Felipe empezó a explicarle desde esa parte donde él estaba leyendo hasta las obras de Jesucristo. Y con lo que le explicó Felipe hasta ese momento, al etíope le bastó para decirle que impide que yo sea bautizado, ¿sí? Ojo, que volvemos a lo que hablamos al principio de este estudio, no resaltamos tanto la actitud del etíope de querer bautizarse en ese momento, sino el efecto que tuvo el que ya él hubiera venido leyendo el rollo, la palabra, la escritura, y la explicación que le da Felipe para que él entienda el significado de lo que estaba leyendo. En ese momento él se convence y entonces ya tiene una reacción ante esa palabra, ¿sí? Una postura errónea, una perspectiva errónea sería decir, vea, si ve, ¿cómo es que él sí se convierte y usted no? ¿Cómo es que él decide bautizarse y usted no? Es que usted es muy duro, es que usted es muy terco. No, eso es un efecto de la palabra de Dios en una persona. Y es Dios el que se reserva el derecho de manifestarse a las personas, ¿cierto? La palabra dice, porque todos serán enseñados por Dios, ¿sí? Y ninguno enseñará a otro. Eso significa que ninguno de nosotros es el que convence a los demás de la existencia de Dios, de su deidad y de su poder, sino que el Espíritu Santo, por medio de nosotros y de su mensaje, es quien va convenciendo a cada persona. Si Rubén quiere intervenir, me hace una señita ahí para darle la palabra. O si Naife quiere intervenir, también bienvenida Naife, le agradecemos sus aportes aquí en este estudio. Laurita también. Así termina entonces el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿sí? Un personaje que después de leer la palabra de Dios decide bautizarse.
Y sucede un evento sobrenatural, y es que una vez salen del agua, el espíritu se lleva a Felipe, sí, lo desaparece. Es decir, ¿qué más evidencia va a querer el etíope de que realmente lo que Felipe le estaba enseñando era de Dios, como el hecho de que este personaje inmediatamente se desapareciera, ¿sí? ¿Sabe de qué nos habla esto también? De que primero es la fe y después las señales. A veces la gente dice, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué no se me aparece? Pues, ¿por qué no me manifiesta? ¿Por qué no me hace una señal? Se me hace una señal sobrenatural, una sanación, un milagro, ¿cierto? Que me haga levitar alguna vaina. Y eso es una postura desafiante ante Dios. Primero es la fe y luego las señales. El etíope creyó en ese momento, decidió bautizarse y luego vio una manifestación sobrenatural, y es que Felipe desapareció del lugar. ¿Sí? Primero es la fe y luego las señales. Aquí ya vamos a entrar en detalle de lo que es la conversión de Saulo, de cómo es que Dios empieza a transformar a una persona tan, ¿qué diría uno? Uno podría decir que, primero, tan dura, ¿sí? Esteban los describió así cuando estuvo ante el concilio, ante los fariseos y ante los sacerdotes. Les dijo, por su dureza, por ser tan duros de cabeza, es que ustedes no han entendido el significado de la ley, y entonces ustedes están yendo en contra de ella, ¿cierto? Pablo también era uno de los fariseos y tenía dureza de cabeza, ¿cierto? Eran duros de cerviz, no recuerdo la pronunciación, pero habla acerca de la dureza del entendimiento. Angie, ¿vas a decir algo? Cerviz, porque cervix es el útero. Cerviz, ok, gracias Laurita. Cerviz, ok, gracias Laurita. Cerviz. ¿A dónde te quedaste, Angie? No, es que estaba pensando en otra cosa en voz alta. Es que no sabía que el audífono estaba prendido. Ok, ya puedes silenciarlo, por favor. Gracias. Duros de cerviz, ¿sí? Duros de cerviz. Eso habla acerca de la dureza de la mente, ¿cierto? Del entendimiento de las cosas. Y puede que leamos y leamos y leamos y entendemos, digamos que históricamente lo que sucedió, pero realmente no podemos bajar ese entendimiento teórico al corazón para que eso se vuelva una convicción en nuestras vidas. Y eso era lo que le pasaba a Saulo, y ya por eso vimos cuál fue la carta de presentación de él, y es que él estuvo a favor de la muerte de Esteban. No le costó nada, a pesar de que él supuestamente creía en un Dios que era misericordioso y amoroso, pero no le costó nada estar a favor de la muerte de Esteban y de empezar a perseguir a la iglesia, de arrastrar a las mujeres y hombres y sacarlos de las casas para meterlos a la cárcel. Luego vamos a ver cómo es que Dios empieza a transformar la vida de Saulo para empezar a utilizarlo, ¿sí? Un personaje tan preparado necesitaba ser procesado por Dios para poder ser utilizado. El capítulo 9 dice conversión de Saulo. Ay, me se le silenció el micrófono. Dice, tenemos cerca de 15 minutos de aquí a las 7, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a leer. Entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 1 del capítulo 9. ¿Listo? Dice así, ya sabemos que Saulo estaba persiguiendo la iglesia, y el capítulo 9 empieza así. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, en caso de hallar a hombres o mujeres en este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto, en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá qué debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. ¿Listo? Hasta ahí vamos a mirar esa parte. Esa realmente empieza a partir de ahí la conversión de Saulo y vemos cómo eso es algo hasta cierto punto triste, porque cuando encontramos a una persona que es dura, dura de mente, dura de corazón, dura de entendimiento, realmente tiene que empezar a experimentar unas situaciones fuertes en su vida para poder empezar a ablandar su corazón, ¿sí? Y lo vemos desde por ejemplo, desde el Éxodo, cuando el faraón se oponía a la liberación del pueblo de Israel. Y Dios simplemente le pasa su carta de presentación y le dice: mire, es que yo soy el del control de las plagas, ¿sí? Mucho gusto. Porque el faraón decía: ¿y quién es ese tal Jehová? Yo ni siquiera lo conozco, ¿cierto? Como para que yo deje ir a su pueblo. Y el Señor se presenta y empieza a enviarle unos mensajitos, ¿cierto? Por medio de unas plagas para presentarse. Y este señor no aflojaba. Hasta que fue tanta la dureza de este personaje que Dios tiene que matar a los primogénitos de todas las familias, ¿cierto? De las que no estuvieran marcadas con la sangre de un cordero, y entre esas cayó la muerte, cayó el hijo del faraón, ¿cierto? Es triste, les digo yo, porque tiene que llegar Dios a un extremo con una persona en cuanto a las pruebas que le tienen que hacer pasar para que esa persona ablande su corazón y decida buscar a un Dios misericordioso que lo pueda librar incluso de las cosas que él antes hacía contra otros. Eso es algo bien contradictorio, pero me hace acordar cuando en el Salmo 25 o 23. Exacto, Salmo 23, David dice: Jehová es mi pastor, ¿sí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y a veces hemos tomado ese pasaje como que realmente a mí nada me va a faltar en cuanto a lo material, a mi provisión, al techo, al alimento, a las cosas que yo quiero, a mis lujos, a mis metas, a mis títulos. Nada me va a faltar porque el Señor dijo. Y olvidamos que el principal propósito de Dios en nuestras vidas es formar el carácter de Jesucristo en nosotros. El carácter viene de carácter, de esa marca, ¿cierto? El sello de Jesucristo sobre nosotros. Ese es el principal propósito. La palabra dice que la senda del justo es como el alba, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Vamos creciendo a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y a veces creemos que cuando David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, es porque el Señor me va a proveer de todo lo que yo quiera. Y eso es una interpretación errada, al menos no es lo que hemos visto en cuanto a lo que enseña la Escritura. Lo que sí vemos es que Dios se encarga de hacer todo lo que sea necesario para que una persona lo reconozca a Él como el Dios verdadero, a Jesucristo como el Señor y Salvador, y que va a tener que hacer lo que sea necesario para que esa persona lo reconozca, incluso tener que quitarle las cosas más preciadas, como en el caso de Job. El ejemplo de Job es la evidencia fiel de que el principal propósito de Dios es que una persona lo reconozca a Él. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque Dios es todo. Si una persona no reconoce a Dios, pues por fuera de Dios no hay nada, ¿cierto? El yo no creer en Dios implica que yo estoy condenado. Eso es lo que dice Jesucristo. El que cree, para el que cree, no hay condenación, ¿cierto? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El no creer me coloca a mí en una condición de muerte. Y Dios, por amor y misericordia, tiene que pasarnos por unas pruebas para ablandar nuestro corazón, para que finalmente reconozcamos que Él es el único Dios verdadero y es el único que nos puede liberar de nosotros mismos en realidad. De eso es lo que tiene que librarnos Dios, de nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos buscamos los problemas y terminamos metidos en una cantidad de situaciones que uno dice: ¿en qué momento me metí en esto? ¿Y cómo fue? Y uno dice: es que alguien tuvo la culpa. Y no, realmente uno puede ver que
fueron decisiones nuestras las que nos llevaron a estar en esas condiciones. Y Dios se encarga de procesarnos para librarnos de tantas cosas. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 9. Dice, luego mañana vamos a ver cómo es que sanado Saulo, cómo Dios le cambia el nombre, cómo encuentra un personaje que él estaba persiguiendo hace un momento y es el mismo personaje que después viene y le quita el malestar o la enfermedad que tenía en ese momento. Y cómo Dios realmente empieza a transformar a una persona que tenía dureza de corazón y dureza de cerviz a ser un instrumento útil y realmente la persona que marca la historia de la iglesia cristiana hasta el tiempo de hoy, ¿sí? Vamos a dejar entonces hasta ahí. No sé si entonces alguien tiene alguna inquietud, pregunta, aporte, sugerencia, duda, súplica, ruegos.